Vamos a resolver esta ecuación racional que tenemos aquí y vamos a ver qué es lo que sucede con las soluciones, ya que las soluciones no van a ser las que posiblemente nos esperamos. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación racional? Lo primero que vamos a hacer es tratar de realizar el mínimo común múltiplo para intentar quitar los denominadores, que en este tipo de ecuaciones es, digamos, lo que más nos estorba. Bien, ¿cómo realizamos el mínimo común múltiplo? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener todos los denominadores factorizados. X más 3 ya está factorizado, pero x cuadrado más 2x menos 3 no. Por lo que lo primero que hacemos es factorizarlo. Tenemos x al cuadrado más 2x menos 3. Esto lo tenemos que poner como algo de la forma x más o menos algún número multiplicado por x más menos algún número. Entonces, ¿cómo vamos a hallar dichos números? Pues un método muy común, el cual se utiliza prácticamente siempre, sería resolver, igualar, digamos, esto a 0 y resolver la ecuación. Los números que nos den serán las raíces del polinomio y ya podríamos factorizarlo. Pero una forma más fácil es buscar dos números que sumados nos den el término que hay aquí, es decir, que sumados nos den 2 y multiplicados nos den menos 3. ¿Qué dos números cumplen eso? Pues los números que cumplen eso son el más 3 y el menos 1. 3 más menos 1 es 3 menos 1, que es 2. 3 por menos 1 es menos 3, que es lo que nos tiene que dar aquí. Por lo que este polinomio de segundo grado factorizado es de esta forma que tenemos ahí. Por lo que hacemos ahora es, vamos a volver a copiar la ecuación, pero con el polinomio ya factorizado. Nos quedará, lo vamos a dejar todo de la misma forma, pero en este denominador vamos a poner ya x más 3 por x menos 1. Todo ello igual a 1. Vale, una vez tenemos los polinomios, los denominadores factorizados, buscamos el mínimo común múltiplo. Aquí, como tenemos un 1, el denominador se entiende que es 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Pues como tenemos que x más 3 está incluido en este denominador, el mínimo común múltiplo será x más 3 por x menos 1. Lo que hacemos ahora es multiplicar toda la ecuación en ambos lados por dicho mínimo común múltiplo. Es decir, por x más 3 por x menos 1. Tanto en un lado como en el otro. X más 3 por x menos 1. Vale. Multiplicando estos paréntesis, aquí nos va a quedar que este x más 3 multiplicando se va con este x más 3 dividiendo. Y lo que nos queda es x menos 1 por x más 7. Ahora, más todo este mínimo común múltiplo lo tenemos también en el denominador, por lo que se nos va y nos quedará solo el numerador, que es x al cuadrado menos 3 por x más 6. Todo ello igual a 1 por el mínimo común múltiplo, que es el mínimo común múltiplo, x más 3 por x menos 1. Por lo que tenemos que resolver toda esta ecuación que nos ha quedado ahí. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a ir paso por paso. Primero, multiplicamos los paréntesis. X por x, x al cuadrado. X por 7, más 7x. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por 7, menos 7. Esto lo dejamos igual. X cuadrado menos 3x más 6 igual a x más 3 por x menos 1, que sabemos o debemos de saber que va a ser igual a este polinomio, ya que es su factorización. X cuadrado más 2 por x menos 3. Vale, ahora vamos a ir juntando todo. Tenemos x al cuadrado más x al cuadrado. Y con esta x que va a pasar negativa, nos queda 2x cuadrado menos x cuadrado, x al cuadrado. Ahora, 7x menos x es 6x. Menos 3x, vamos a ir poniendo, será más 3x. Menos 7 más 6 menos 1. Igual, esta x al cuadrado ya la hemos puesto aquí. 2x menos 3. 2x menos 3. Vale, esto nos va a quedar como x al cuadrado. 3x menos 2x es más x. Menos 1 más 3 es más 2. Igual a 0. Vale. Tendremos que resolver, por lo tanto, esta ecuación de segundo grado que nos ha quedado aquí. La vamos a copiar por aquí arriba. X al cuadrado más x más 2 igual a 0. Vale.
¿Cómo resolvemos esta ecuación de segundo grado? Pues vamos a utilizar la fórmula para ver qué es lo que nos queda. Tenemos que la x será igual a menos b, que en este caso es 1, más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 y por 2, dividido 2 por 1, ¿vale? Esto va a ser igual a menos 1 más menos la raíz de 1 menos 8, que es menos 7, partido 2. Nos ha quedado raíz de menos 7, pero no nos alarmemos porque esto puede ser normal. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que la ecuación que teníamos al principio no tiene soluciones reales, pero sí tiene soluciones complejas. Entonces vamos a sacar de aquí las soluciones complejas que tendrá la ecuación que teníamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, esto va a ser igual a menos 1 más menos, ahora la raíz de menos 7, perdón, sabemos que es igual a la unidad imaginaria y por la raíz de 7. Vale, todo esto dividido entre 2. Ahora, de aquí vamos a obtener dos soluciones. Una, vamos a poner aquí, x1 va a ser igual a menos 1 más raíz de 7 por y partido 2, que si lo ponemos un poco mejor, nos queda como menos 1 entre 2 más raíz de 7 entre 2 por y. Esta es la solución 1 compleja de la ecuación que teníamos. Ahora la x2 nos quedará menos 1 menos raíz de 7 por y dividido entre 2, que si la ponemos en forma binómica, esto se llama forma binómica, nos quedará como menos 1 medio menos raíz de 7 partido 2 por y, por lo que esta va a ser una solución de la ecuación y esta va a ser la otra solución de la ecuación. Y ya habríamos terminado de resolver la ecuación racional que teníamos, la cual hemos podido ver que no tiene soluciones reales, pero sí que tenía dos soluciones complejas. Y ya habríamos terminado el vídeo de hoy.